No voy a darte todas las respuestas ahora, y hay una razón poderosa para ello. Si lo hiciera, tu mente lo reduciría a un truco más y lo soltaría en cuestión de horas. En cambio, hoy voy a abrir una puerta y si te quedas hasta el final, vas a cruzarla con una claridad tan tangible que entenderás por qué ciertas noches marcan un antes y un después. Lo que estás a punto de descubrir no es un juego de palabras ni una superstición disfrazada de técnica. Es una secuencia precisa que prepara tu sistema nervioso, ordena tu campo emocional y deja una huella silenciosa en el borde mismo del sueño. Allí donde la lógica se apaga y la memoria afectiva decide qué imágenes sostener en la oscuridad. Antes de entrar, necesito que hagas algo muy sencillo. Respira como si ya estuvieras a salvo. Suelta los hombros, afloja la mandíbula, permite que la exhalación se haga más larga que la inhalación. Y deja que el cuerpo entienda que aquí no se viene a perseguir nada, se viene a sintonizar. Esa diferencia lo cambia todo. Perseguir exige, sintonizar convoca. Perseguir cansa, sintonizar magnetiza. Cuando entiendes esto, cambias el lugar desde donde haces las cosas. Y la noche, esa misma noche que tantas veces te ha pesado, empieza a trabajar a tu favor. Imagina el momento exacto en que apagas la luz. No hay notificaciones, no hay conversaciones abiertas, solo tú y el zumbido suave de tu propia respiración. La mente intenta trepar a los recuerdos. Quiere saber, quiere revisar, quiere control. Pero esta vez no la sigues. Esta vez permites que el cuerpo tome el mando y, con una calma casi obstinada, lo llevas a un estado donde la emoción deja de ser ruido y se convierte en señal. No necesitas palabras grandilocuentes para eso. Necesitas la intención correcta sostenida por una emoción correcta, en el instante correcto. Y ese instante, te lo diré más adelante con precisión de reloj, es más breve de lo que crees y, sin embargo, más poderoso que cualquier conversación. Sé que has estado en esa orilla, la almohada tibia, el techo oscuro, el pecho latiendo con pequeños sobresaltos y el deseo de que, por una vez, el sueño traiga la imagen que tu corazón está esperando. No es casualidad que esa expectativa nazca justo ahí. El umbral entre vigilia y sueño es un territorio blando, donde las defensas se relajan y el subconsciente elige qué llevarse a la profundidad. Si entras con ansiedad, se lleva tu ansiedad. Si entras con claridad, se lleva tu claridad. Por eso este proceso no se trata de repetir frases mecánicas ni de imaginar escenas forzadas. Se trata de tallar una emoción madre en tu cuerpo y dejarla reposar como una tinta indeleble que, al cerrar los ojos, empieza a escribir sola. No voy a adelantarte la secuencia completa todavía. Y no porque quiera retenerte, sino porque necesito que tu sistema se prepare. Hay una firma vibracional que solo funciona cuando el cuerpo está en coherencia y la mente ha dejado de mendigar validaciones. Si la aplicas desde la prisa, se evapora. Si la aplicas desde la presencia, deja marca. Al final de este recorrido te daré ese patrón final con sus tiempos exactos. Y será entonces cuando entenderás por qué cada paso previo era indispensable. Hasta ese momento, tu única tarea es permanecer aquí, respirar conmigo y permitir que cada capa construya la siguiente, como quien afina un instrumento para una sola nota que tiene que sonar perfecta. Quiero que notes cómo cambia tu energía cada vez que sueltas la necesidad de comprobar y vuelves a la sensación de estar lista. El cuerpo es honesto. Cuando cree, responde. Cuando duda, se contrae. Y aquí no estamos fabricando optimismo, estamos ajustando estados. Hay un punto, muy cercano al sueño, donde una emoción sostenida 30 segundos vale más que 1000 palabras redactadas durante el día. En ese punto, la mente ya no discute, registra. No es sugestión vacía, es fisiología en su forma más sencilla. Atención, emoción y descanso alineados para que la imagen adecuada tenga prioridad.
Tal vez te preguntes si esto no es otra forma de apego disfrazado. Lo entiendo. La diferencia está en el lugar interno desde donde emites la señal. Cuando emites desde carencia, el cuerpo tiembla y la señal se distorsiona. Cuando emites desde plenitud, el cuerpo se abre y la señal viaja limpia. Por eso, antes de hablarte de recuerdos, de imágenes o de esa frase muda que sella el campo, vamos a colocar en tu pecho una calma que no sea indiferencia y en tu estómago una certeza que no sea orgullo. Esa mezcla, calma con certeza, es la puerta y la vas a reconocer porque, en cuanto aparece, la respiración se vuelve profunda sin esfuerzo y la mente deja de empujar. No subestimes el poder de lo sutil. De día, todo necesita volumen. De noche, todo se decide en susurros. Una exhalación un poco más larga, una emoción elegida con precisión, un gesto mínimo de las manos sobre el cuerpo, y de pronto la habitación cambia de temperatura. No ha entrado nadie, no ha sonado nada, pero tú lo sientes. La frecuencia se organizó. Ahí es cuando el trabajo empieza de verdad. No se trata de llenar la cabeza con escenas. Se trata de encender una sola imagen raíz y dejar que el subconsciente haga el resto, como una semilla que no excavas a cada minuto para ver si crece. Sé que quieres resultados. Claro que los quieres. Pero hoy vas a aprender a jugar con el tiempo a tu favor. Cuando plantas correctamente en la última frontera de la vigilia, el sueño trabaja por ti. No necesitas sostener la cuerda toda la noche. Necesitas soltarla en el ángulo preciso. Ese ángulo te lo voy a dar con tiempos, con respiraciones y con una pauta tan concreta que no requerirá talento, solo disciplina suave. Hasta entonces, quédate. Deja que la curiosidad te acompañe, no la ansiedad. Lo más valioso de todo esto vive al final, cuando ya estás lista para sostenerlo sin temblar. Y ahora respira una vez más, como si el aire pudiera limpiar lo que sobra y pulir lo que importa. Siente cómo se ordena algo adentro cuando te permites creer con mesura, sin exagerar, sin teatralidad. Esa sensación es el anticipo. A partir de aquí, vamos a entrar en el por qué, en el cómo y en el cuándo. Pero no todavía. Primero quiero que te quedes con esta certeza sencilla. La noche escucha mejor a quien llega en paz. Si puedes recordar eso, el resto será una consecuencia. En la siguiente parte, vas a comprender por qué este umbral es tan potente y qué ocurre en tu mente, y en la de quien te importa, cuando el día se apaga, para que, cuando llegue el momento de aplicar la clave final, no solo la conozcas, la merezcas. Para que todo lo anterior tenga sentido en tu cuerpo y no se quede en una idea bonita que se desvanece al primer bostezo, necesitamos abrir con precisión esa puerta que se encuentra justo donde termina el día y comienza lo invisible. Y entender qué hace tu mente cuando la luz se apaga, por qué ese borde resbala hacia estados más lentos y receptivos, y cómo se vuelve el escenario perfecto para que una intención emocional bien escogida deje su marca sin esfuerzo. Porque si comprendes qué ocurre en esos minutos, dejarás de improvisar y podrás dirigir la orquesta interna con una confianza silenciosa que transforma la noche en tu aliada. No es casualidad que al quedarte quieta sientas otra textura del tiempo. Es que tu neocórtex baja el volumen. La vigilancia cognitiva se afloja y emergen patrones más antiguos del sistema nervioso que priorizan señales simples, sostenidas y cargadas de emoción. Y es aquí donde la fisiología se vuelve poesía práctica, porque cuando dejas que la respiración se vuelva más larga que el pensamiento, creas el surco por el que correrá la imagen que necesitas que el subconsciente guarde, no como una orden gritona, sino como una evidencia suave que el sueño recoge con docilidad. Y eso explica por qué muchos pasan horas repitiendo frases sin cambio alguno. No es que no quieran suficiente, es que hablan el idioma equivocado. Intentan convencer a la parte lógica cuando la puerta abierta está en otra habitación. Imagina el cerebro como una casa que durante el día tiene todas las luces encendidas y las ventanas abiertas a la calle. Hay ruido, hay estímulos, hay decisiones.
y la emoción compite con notificaciones, compromisos y 1000 asuntos. Pero cuando bajas las persianas y el bullicio se aleja, el sistema necesita una señal guía para decidir qué llevará consigo a la noche profunda. Y aquí es donde la simplicidad gana. Una emoción madre clara, un recuerdo semilla bien elegido y un cuerpo en coherencia forman un triángulo que el subconsciente reconoce sin debate, porque el sueño no negocia con párrafos, negocia con estados. Y esa es la razón por la que el borde del descanso es tan sensible a pequeñas variaciones de tu respiración, a la temperatura de tu pecho, a la postura que adoptas y a la historia interna que eliges creer durante apenas unos segundos. Tu biología no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que ya ocurrió si la emoción que lo sostiene es honesta. Por eso cuando dices, estoy en paz, y tu diafragma tiembla de ansiedad, el cuerpo escucha la verdad que niegan las palabras. En cambio, cuando llevas la emoción adecuada al cuerpo con un gesto simple y una atención sostenida, no necesitas forzar nada porque la señal corre sola. Y el sueño la recoge con el mismo respeto con el que un río recoge la lluvia. He visto a personas transformar su relación con la noche en una semana cuando dejan de empujar y comienzan a esculpir su estado antes de cerrar los ojos. Y quiero contarte la historia de alguien que llegó aquí convencida de que para ser recordada tenía que mantenerse visible todo el día. Su nombre no importa. Lo que importa es que traía una habitación llena de eco mental y una almohada hecha de expectativas. Cada noche se desvelaba esperando una señal y cada mañana se levantaba más cansada y más incrédula. El cambio llegó cuando comprendió lo que hoy estás entendiendo tú. Que el momento decisivo no es la tarde de dudas, ni la mañana de verificación. Es ese margen breve donde la mente decide qué emoción priorizará mientras duerme. La primera noche solo respiró hasta sentir el pecho tibio y la mandíbula suelta. La segunda noche eligió una sola emoción madre, no un catálogo de sentimientos, solo una. Y la sostuvo 30 segundos con un recuerdo semilla despojado de dolor. La tercera noche hizo lo mismo y añadió un gesto mínimo para bajar la emoción al cuerpo. A la cuarta dejó de revisar el teléfono al terminar. A la quinta la curiosidad reemplazó a la expectativa. A la sexta despertó con una tranquilidad desconocida y con un sueño que traía de vuelta un detalle compartido que creía olvidado. Y a la séptima ocurrió lo que muchos llaman casualidad. Y aquí entendemos como consecuencia no porque hubiera lanzado hechizos, sino porque había aprendido a hablar a tiempo y en el idioma correcto. Hay un principio que conviene grabar en tu piel desde ahora. Lo que sostienes con suavidad al borde del sueño se amplifica mientras duermes. El descanso no es pasividad, es multiplicación silenciosa. Si te acuestas con ruido emocional, tendrás más ruido. Si te acuestas con una emoción madre clara, el sueño la ensaya, la organiza y la deja lista para que, si existe vínculo, la otra orilla la perciba como una marea imperceptible que de pronto toca la playa. Por eso insistí en la parte anterior en que no adelantaría la secuencia final hasta que tu cuerpo estuviera listo. Porque hay una firma vibracional que solo funciona cuando tu respiración ordena a tu corazón y tu corazón ordena a tu mente. Y si la aplicas sin esa base, lo único que logras es sobreexcitarte, perder el punto y sabotear el resultado. Y no quiero que eso te ocurra. Quiero que cuando llegues al último minuto de la noche, lo sientas como un territorio tuyo, familiar, no como una frontera hostil donde negocias con el miedo. Esta comprensión es más que teoría, es una decisión práctica que puedes empezar a tomar hoy, al concluir este video. Al apagar la luz con la misma dignidad con la que cierras un libro que te ha hecho bien, sin apuro, sin escenografías, solo tú, tu cuerpo atento, tu emoción escogida y esa imagen raíz que aprenderás a dejar flotando sin perseguirla. Tal vez te preguntes qué pasa en la otra mente, si de verdad existe un puente entre campos emocionales. Y no voy a darte explicaciones místicas ni promesas irresponsables. Te diré algo simple y suficiente. Donde hay vínculo real, hay circuitos de memoria compartida. Hay huellas somáticas que se activan con claves mínimas, una canción, un aroma, un gesto,
un lugar, un atardecer. Y en la noche esas claves viajan mejor porque la defensa racional está dormida y el cuerpo decide por asociación. Si la emoción que emites se parece a la mejor versión de esa historia, el cuerpo del otro, sin saber por qué, busca esa sensación en sus propios archivos y la reproduce. Y si coincide con un momento que vivieron, es mucho más probable que se active en forma de sueño. No es control, es sintonía. No es presión, es permiso. Y esa es la ética de este proceso. Nunca empujar para invadir, siempre elevar para convocar. Si notas que tu energía quiere imponerse, detente. Vuelve al cuerpo, vuelve a la calma, vuelve al origen. Porque lo contrario, aunque te dé un impacto rápido, se disuelve al amanecer y te deja más vacía. En cambio, lo que nace desde la coherencia deja sed de continuidad. Quiero, además, que entiendas por qué el cuerpo es el custodio de esta puerta. El pensamiento puede simular certezas, el cuerpo no. Y por eso nos apoyaremos en señales fisiológicas que tú misma podrás sentir. La respiración que se alarga sin pelear, el calor suave en el esternón, el peso agradable de los párpados, el pequeño descenso del impulso por revisar el teléfono, el silencio que de pronto no pesa. Son marcadores de que entraste en el pasillo correcto. Y cuando estés ahí, no necesitarás 10 minutos de visualizaciones barrocas. Necesitarás 30, 60, 90 segundos de atención impecable. Y te adelanto solo esto porque quiero preparar tu expectativa de la manera correcta. Al final te daré la secuencia exacta con tiempos y con una firma, que es la diferencia entre fantasear y grabar. Y en ese punto sabrás por qué hemos sido tan pacientes. Porque toda tu preparación habrá alineado la antena para que un susurro valga más que un discurso. Hay otra historia que me gusta contar porque ilustra lo que ocurre cuando dejas de negociar con el miedo y eliges construir un estado. Fue alguien que llevaba meses atrapada en el vaivén de las redes, pegada a confirmar señales, agotada de leer entre líneas y con la autoestima hecha pedazos por la falta de respuestas. Le pedí que durante una semana tratara la noche como un taller en el que solo se hace lo importante. Nada de monólogos internos, nada de dramatizar, solo 4 elementos: aire, emoción, cuerpo e imagen. La primera noche lloró y durmió mal. La segunda se enojó con la idea de no buscar resultados inmediatos. La tercera se rindió y respiró como si la vida dependiera de exhalar todo lo que sobraba. La cuarta eligió una sola emoción madre. La quinta encontró un recuerdo limpio donde esa emoción brillaba sin dolor. La sexta dejó la imagen flotando sin agarrarse a ella. La séptima amaneció con un sueño tan nítido que la desarmó, y horas más tarde, con un mensaje que decía exactamente lo que la emoción pedía desde hacía meses. No fue magia. Fue coherencia repetida lo suficiente como para cruzar la noche. Si llegaste hasta aquí con el cuerpo más suelto y la mente menos ruidosa, ya estás haciendo la mitad del trabajo. Lo demás es método y presencia. No necesitarás objetos especiales, ni largas oraciones, ni fórmulas secretas. Necesitarás respeto por tus tiempos, honestidad para detectar cuándo te cuelas la ansiedad y valentía para sostener la emoción correcta sin caer en el desespero. Y yo voy a acompañarte parte por parte, para que no te pierdas en las curvas, en el tramo que viene. Voy a mostrarte cómo pasar del estrés a la coherencia de un modo tan sencillo, que podrás repetirlo sin pensar, con pautas que tu cuerpo adoptará como un nuevo reflejo. Porque ahí está la base. Si tu sistema nervioso se ordena, el resto del proceso fluye como agua en canal. Y recién entonces, cuando la casa esté en calma, empezaremos a introducir la emoción madre y el recuerdo semilla. Y más tarde aprenderás a depositarlos en el lugar exacto donde el sueño los recoge. Y al final, cuando todo esté alineado, te entregaré la clave que muchos buscan y pocos sostienen. Los segundos definitivos donde una frase muda y un gesto mínimo sellan la noche con tu presencia. Quédate, porque ahora que has entendido por qué este umbral responde a los susurros correctos, vas a aprender a generarlos sin tensión y sin esfuerzo. Vas a sentir cómo la respiración se convierte en timón, cómo el corazón dicta el compás,
y cómo tu atención deja de ser una linterna nerviosa para convertirse en un faro que no tiembla. Y cuando eso ocurra, la siguiente parte te parecerá inevitable, porque será el paso natural de lo que ya empezó a ocurrir en ti. Y entonces, sí, entraremos juntas en el terreno de la coherencia corporal, ese estado donde el cuerpo dice sí, la mente deja de estorbar, y la noche empieza a trabajar a tu favor sin que tengas que empujarla. Para que el borde de la noche te obedezca y no te arrastre, lo primero es desactivar con elegancia esa maquinaria invisible que te mantiene en modo alerta, incluso cuando dices que quieres descansar. Porque mientras el cuerpo siga creyendo que está en batalla, no aceptará ninguna instrucción sutil, y mucho menos permitirá que una emoción madre se deposite limpia en el umbral del sueño. Por eso ahora vamos a entrar de lleno en el tránsito más infravalorado y más determinante de todo el proceso, el paso del estrés a la coherencia. Y lo haremos no como quien acumula técnicas, sino como quien instala un nuevo reflejo, un hábito fisiológico tan natural que, en cuanto apagues la luz, el sistema empiece a ordenarse solo. Y te pido que imagines este estado no como una calma vacía, sino como una quietud vibrante, un silencio que no es ausencia de vida, sino alineación de fuerza. Un latido que marca un compás constante al que tu mente se rinde agradecida porque por fin alguien sabe conducir la noche. Si cierras los ojos un instante y recuerdas cómo ha sido tu ritual hasta ahora, probablemente verás un desfile de hábitos que secuestran tus últimos minutos. Una pantalla que se queda encendida demasiado. Una respiración que se queda corta cuando la cabeza acelera. Una espalda que acumula microtensiones. Una mandíbula que hace de guardia sin relevo. Y detrás de cada uno de esos gestos hay mensajes químicos, catecolaminas alargando la sensación de urgencia, cortisol sosteniendo la vigilancia, microcontracciones torciendo la señal del nervio vago y un corazón que, al irregularizarse, le susurra al cerebro que no es momento de soltar. Y entonces la mente obedece al cuerpo con una fidelidad antigua. No te duermes del todo. No te abres del todo, no recuerdas lo que quieres recordar y en su lugar visita pasillos gastados de dudas. Por eso la coherencia no es un lujo poético, sino un puente eléctrico real, cuando el ritmo cardíaco entra en un patrón suave y predecible, cuando la exhalación se hace más larga que la inhalación, y el diafragma desplaza el aire con un vaivén redondo, el tronco encefálico recibe una declaración inequívoca. Podemos bajar armas. Y en ese instante, el flujo aferente desde el corazón hacia las áreas límbicas y prefrontales reduce el ruido, limpia el canal, abre la puerta para que una intención emocional adquiera prioridad sin tener que imponerse a codazos. Piensa en la coherencia como en esa luz cálida que de pronto unifica los objetos de una habitación. No cambia los muebles, cambia la atmósfera que los reúne. Y esa atmósfera es el lenguaje que el sueño entiende mejor. Así que ahora quiero que te entregues a un gesto que parece mínimo y no lo es. Apoya una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen como si estuvieras recordándole al cuerpo dónde vive la seguridad. Siente cómo el peso de las palmas invita a la respiración a bajar, no a quedarse en clavículas temblorosas, sino a tocar el suelo del vientre. Y deja que cada inhalación tenga la medida justa de quien no corre, y cada exhalación la generosidad de quien suelta. No cuentes con ansiedad, pero percibe que, por pura mecánica, la salida del aire dura un poco más que la entrada. Ese un poco más es una llave, porque cada exhalación larga es una carta de paz que el sistema nervioso parasimpático firma y entrega. Y tras unas pocas repeticiones, el latido encuentra un patrón que el corazón reconoce como hogar. Y cuando el corazón se siente en casa, la mente deja de pedir garantías. Lo notarás como un ablandarse dulce del rostro, un calorcito amable en el esternón, un ceder de los hombros que caen medio centímetro. Y no es sugestión, es biofísica sencilla devolviéndote el timón. Mientras realizas este ajuste, quiero que entiendas algo crucial y bellísimo. La coherencia no apaga tu deseo. No te vuelve indiferente, no te resta intensidad, al contrario. Lo que hace es darle una forma que el cuerpo puede sostener sin desgaste.
Porque si subes la emoción desde el estrés, la señal chisporrotea y se corta. Si la subes desde coherencia, se vuelve un rayo continuo que atraviesa la noche. Y aquí es donde convergen la psicología estoica y la neurociencia moderna en un apretón de manos silencioso. El estoico te enseña a distinguir lo que depende de ti de lo que no, a gobernar tu percepción y tus acciones internas, y la neurofisiología te da el tornillo y la tuerca para que ese gobierno se vuelva medible. Respiración, latido y foco, moviéndose al mismo ritmo, el ritmo de alguien que ya no negocia con su sistema nervioso, sino que lo dirige con paciencia, como quien toma un instrumento desafinado y, giro a giro, lo deja listo para una nota larga, limpia, inolvidable. A medida que el cuerpo entra en coherencia, sucede una segunda cosa que te interesa más de lo que crees. La mente empieza a desinflar la ficción del control inmediato. Deja de buscar sobresaltos. Deja de pedirte que abras conversaciones, que revises señales, que te inventes atajos, y te entrega un presente en el que, por fin, la emoción madre puede presentarse sin interferencia. Y cuando esto ocurre aparece una sensación extraña y hermosa. No euforia, no somnolencia, una vigilia serena, un estado intermedio en el que sigues despierta pero dejas de pelear. Y ahí, exactamente ahí, se vuelve posible cultivar la emoción que será la tinta de tu noche. Porque escribirás con tinta emocional, no con palabras. Y escribirás pocas líneas, pero perfectas. Y esta posibilidad solo existe si llegas a ese lugar con la casa ordenada. Por eso insisto en que este capítulo es más que un relájate. Es la base misma de la impronta que pretendes dejar al cerrar los ojos. Permíteme acercarte a un caso que lo hace visible. Alguien que durante meses confundió calma con resignación y por miedo a perder intensidad, se acostaba cada noche con el corazón en carrera, confiando en que la pasión desbordada dejaría su huella. Lo que dejaba era cansancio, desorden, sueños inquietos que no decían nada, hasta que entendió que el poder de la emoción no está en su volumen, sino en su coherencia con el cuerpo que la emite. Cambió el teatro por la disciplina suave. Tomó esos 2 minutos previos para alargar exhalaciones, aflojar el cuello, llevar la atención al área del corazón como quien enciende una lámpara discreta. Y entonces, solo entonces, introdujo su emoción madre. La mantuvo 30, 40 segundos, sin apretar los dientes, sin obligar imágenes. Y al 7º día despertó con una paz redonda y con un sueño claro como un espejo donde la escena que más valoraba había vuelto sin dolor ni distorsión. Y pocas horas después, la vida respondió con una sincronía que no necesitó traducción. No fue una proeza, fue una consecuencia. La consecuencia de llegar al umbral con un cuerpo que decía sí. Quiero que escuches lo que te voy a decir ahora como una instrucción de largo plazo, no como un capricho de esta noche. Instala la coherencia como tu modo nocturno por defecto. Que tu sistema reconozca el gesto de las manos, el ritmo de la respiración, la caída de los hombros, que perciba ese protocolo como el preludio de algo bueno y no como una reparación de emergencia, porque el cuerpo aprende por repetición y, cuando aprende, te ahorra esfuerzo. No tendrás que convencerte cada vez. Bastará con empezar y la fisiología hará lo demás. Y esto importa porque el trabajo real que te espera después, la elección de la emoción adecuada, el encendido del recuerdo semilla y ese depósito final que más adelante te revelaré con tiempos exactos, necesita que tu canal esté despejado. Y despejado no es dormido, es atento y sin ruido. Como el cielo de una madrugada limpia que deja ver cada estrella sin necesidad de buscarlas. Tal vez todavía una parte de ti crea que sin turbulencia no habrá impacto, que sin dramatismo no habrá recuerdo, que sin una especie de sacrificio emocional, la noche no llevará tu firma. Déjame ser clara y amorosa. La memoria afectiva reconoce la verdad con mucha más precisión que la mente, y la verdad emocional no necesita gritar. Cuando tu estado es coherente, la emoción que elijas se imprime con elegancia y resiste el paso de las horas. Cuando tu estado es caótico, la emoción se rompe y se dispersa.
Por eso verás que quienes han logrado convertir la noche en aliada no son los que más se agitan, son los que más afinan. Y esa es la imagen que quiero dejarte grabada. Estás afinando un instrumento que será tocado por la propia noche mientras duermes. Tú preparas la nota, el sueño la sostiene, y si la nota nace afinada, el sueño no solo la repite, la embellece. Ahora, mientras sientes que el aire entra y sale con un orden nuevo, observa sin juicio cómo se va instalando la disponibilidad, ese espacio interno donde dejas de forzar y empiezas a permitir, esa franja precisa que es el pasillo hacia el siguiente paso. Y ahí es donde voy a llevarte en la próxima parte, porque una vez que el cuerpo está listo, una vez que el corazón marca ese compás constante y el latido ya no se cree en peligro, es el momento de invitar a la emoción madre a subir al escenario, una sola, elegida con buen criterio, sostenida con todo tu cuerpo, afinada por esta coherencia que acabas de desbloquear. Y necesitas saber cómo escogerla, cómo distinguirla de sus imitaciones, cómo sentirla sin que duela y cómo hacer que sea ella, y no el miedo, la que escriba las primeras líneas de tu noche. Ahora que tu cuerpo aprendió a obedecer sin sobresaltos, y tu respiración marcó la cadencia de una noche que por fin te escucha, es el momento de elegir la emoción madre, que servirá de tinta para todo lo que la oscuridad escribirá en tu memoria y en la memoria de quien está vinculado a ti. Y quiero que entiendas que esta elección no es una compra impulsiva hecha a última hora. Es una curaduría íntima en la que decides cuál será el color dominante de tu campo durante los minutos finales de vigilia. Porque el subconsciente no se deja convencer por argumentos ni por promesas apresuradas. El subconsciente reconoce texturas, reconoce sabores emocionales, reconoce la temperatura de un sentimiento que ya viviste y que tu cuerpo está dispuesto a sostener sin romperse. Por eso te pido que, con la misma calma que instalaste en el pecho, empieces a explorar la diferencia entre lo que suena bien y lo que se siente verdadero, entre lo que te gustaría proyectar y lo que eres capaz de mantener sin esfuerzo cuando apagas la luz, y el mundo se queda en silencio. La emoción madre no es una consigna publicitaria ni un rótulo sofisticado. Es una experiencia simple y nítida, que tu cuerpo puede recordar con una fidelidad casi animal. Puede ser ternura, puede ser complicidad, puede ser seguridad, puede ser esa alegría serena de quien sabe que está donde debe. Pero no pueden ser todas a la vez, porque cuando mezclas demasiados colores, nace un marrón indefinido que el sueño no sabe leer. Y aquí no queremos confundir, queremos dirigir. Por eso tu tarea en este instante no es hacer un catálogo de sensaciones, sino quedarte quieta y probar una por una. Como quien prueba una llave en una cerradura, sin ansiedad, sin prisa, respirando con esa exhalación un poco más larga que encendiste en la parte anterior, hasta notar cuál de esas emociones enciende un calor claro en el esternón, cuál afloja el entrecejo sin pedir permiso, cuál baja el impulso de revisar el teléfono como si ya no hiciera falta confirmación. Esa es tu emoción madre. La reconocerás porque no te exige actuación. Te devuelve a casa. Quiero que te imagines a ti misma como una afinadora de radio, buscando la frecuencia exacta en medio de un dial amplio. Giras apenas el control y aparecen estaciones con ruido, frases sueltas, destellos que seducen y se van. Sigues girando y de pronto una voz se vuelve plena, sin estática, es cálida, ocupa el espacio con naturalidad. No tienes que arrugar la frente para escucharla. La oyes y el cuerpo dice sí. Ese sí silencioso es la señal que estábamos esperando. Si la emoción que elegiste te tensa la mandíbula, si al sostenerla se te acelera el pulso con una inquietud punzante, si te obligas a apretar los ojos para no perderla, todavía no es, quizá es deseo disfrazado de anhelo calmo, quizá es ansiedad vestida de curiosidad, quizá es nostalgia travestida de ternura. Y aquí, la honestidad es tu mejor aliada. Sin juicio, sin vergüenza, mira lo que de verdad sientes, y no lo que crees que deberías sentir. Porque solo la verdad se imprime, y solo lo genuino viaja limpio. El resto se rompe antes de cruzar el umbral.
Permíteme acercarte una escena para que la veas con claridad. Imagina a alguien que estaba convencida de que su emoción madre debía ser la pasión. Le sonaba intensa, le daba la sensación de estar haciendo algo grande. Cada noche apretaba los dientes para encenderla. Evocaba besos como si la memoria fuera un teatro en el que podía subir el volumen a voluntad. Y aunque por momentos la imagen parecía encenderse, al minuto se convertía en desasosiego. La respiración se volvía corta. El corazón golpeaba como si reclamara espacio. Y al cerrar los ojos, la escena degeneraba en ansiedad. Hasta que entendió que lo que de verdad recordaba con el cuerpo, y no con el ego, era la complicidad. Esa risa suave de una tarde sin apuro. Ese hombro donde recostó la cabeza y todo encajó sin promesas. Probó sostener esa emoción 30 segundos con la coherencia ya instalada. Y por primera vez en meses no tuvo que empujar. La noche la recogió. Y a la mañana siguiente su diario tenía una línea nueva que no era exhibición. Era evidencia. Había soñado con un detalle mínimo de aquella tarde. Un gesto exacto. Una luz en la pared. Una frase incompleta que solo ellos entendían. Ese fue el instante en que supo que había encontrado la llave. El cuerpo, siempre el cuerpo, es el oráculo al que volvemos para comprobar que no estamos forzando. Y hay marcadores claros que no dependen de fe ni de teorías. Si la emoción madre es la correcta, verás cómo la respiración conserva su redondez, incluso cuando la intensificas un poco. Sentirás un peso amable en las palmas que descansan sobre el pecho y el abdomen. El pulso interno no golpea, acompaña, y el rostro se suaviza como si alguien apagara un foco blanco y encendiera una lámpara de mesa. Si la emoción está impostada, el cuerpo la delata enseguida. Bostezo nervioso, garganta apretada, impulso por maquetar mentalmente una escena cada 2 segundos. Necesidad de buscar una validación externa que confirme que vas bien, ahí no es. Y prefiero que lo veas a tiempo para que te detengas, respires, bajes volumen y vuelvas a elegir. Porque elegir bien hoy te ahorra semanas de repetición estéril. Y elegir con prisa hoy solo te promete frustración mañana. El error más común en este punto es confundir amplitud con potencia. Creer que por sumar emociones creas una huella más intensa, cuando en realidad te pierdes en tu propio brillo y el subconsciente no sabe qué priorizar. Este trabajo no es una marcha con fuegos artificiales. Es caligrafía fina en una hoja silenciosa. Una emoción madre clara dibujada sin temblor en la esquina donde la noche empieza. Eso es todo. Y eso lo es todo. La potencia viene de la pureza de la señal y de la coherencia con tu fisiología. Por eso insisto en la repetición suave más que en la épica. Porque lo que se repite sin drama se integra, y lo que se empuja con teatro se rechaza cuando el telón cae. Además, cuando uses siempre la misma emoción durante varios días, verás un fenómeno precioso. El cuerpo la anticipa. Apenas colocas las manos, apenas alargas la exhalación, ya empieza a llenarse del tono elegido. Como quien reconoce una melodía con apenas 2 notas. Ese condicionamiento afectivo bien llevado es una bendición, porque cada noche necesitarás menos esfuerzo para entrar, y cada noche la huella se hará más nítida. Quiero que te regales un minuto para recordar 3 escenas donde esa emoción madre estuvo viva sin pedir permiso, no para hacer un collage mental interminable, sino para comprobar que no es una fantasía sino una experiencia que tu biología sabe reproducir. Puede ser un instante tan pequeño como el roce de dedos al cruzar la calle, un silencio compartido que no pesó, una mirada que bajó la guardia sin anuncio. No te aferres, solo constata que existió, nómbrala por dentro con una palabra que te pertenezca, y deja que el cuerpo la saboree sin pantalla, sin imágenes forzadas. Solo la temperatura, el peso, el ritmo. Y aquí ocurre algo que siempre me emociona. Cuando dejas que la emoción hable su idioma, la mente deja de traducir, se calla, observa, acompaña, y ese silencio mental es el pasillo por el que pasaremos a la siguiente fase, la selección del recuerdo semilla, la escena precisa que condensará esa emoción en una cápsula que tu subconsciente sabrá replicar durante el sueño. Pero no corras aún.
Permite que este estado se asiente como perfume en la piel, porque cuanto más nítida sea la emoción madre, más estable será el recuerdo que elijas y menos posibilidades tendrá de contaminarse con dolor, con anhelo ciego o con orgullo disfrazado de certeza. Déjame acercarte otro testimonio que vale como mapa. Una persona que durante años confundió seguridad con control. Quería sentirse a salvo y, sin darse cuenta, convertía cada ritual en una auditoría emocional. Necesitaba probar que todo iba en la dirección correcta. Y cada noche buscaba señales como quien revisa una lista de inventario. Cuando le propuse que explorara la seguridad como abrigo y no como cerrojo, que la reconociera en el cuerpo como un peso amable en la espalda y no como una estructura rígida alrededor del pecho, algo se dio. Eligió esa emoción madre durante 7 noches seguidas. Resistió la tentación de adornarla con expectativa. Respiró con su compás nuevo y dejó que el recuerdo semilla llegara solo. No un logro, no una escena espectacular. Llegó la imagen humilde de una mañana en la cocina con tazas tibias y una broma privada, tan simple que parecía poca cosa. Pero su cuerpo la celebró como se celebra lo que es verdad. A la 4ª noche soñó con aquella cocina. A la 5ª con el vapor de las tazas. A la 6ª con la broma convertida en un gesto distinto. Y cuando el mundo quiso llamar casualidad a lo que estaban haciendo, su diario ya tenía el patrón registrado. No para presumir, para entender, para seguir, para sostener. Si a estas alturas notas que una sombra de duda intenta colarse, recíbela sin pelear. La duda es solo un viejo reflejo que cree que sin certezas lógicas vas a caer. Pero estás entrenando otra certeza, la que vive en el cuerpo. Y el cuerpo ya te está dando respuestas. Si tu respiración sigue redonda, si tus manos descansan sin sudor, si tu rostro se siente amplio, vas bien. Y si algo de eso no aparece, no te condenes. Vuelve al punto anterior. Reabre la puerta de la coherencia, respira, ordena, suelta, y luego vuelve a probar. Esto no es una carrera, es un arte aplicado a la hora más sagrada del día, la hora en que decides qué vas a sembrar para que la noche lo cultive por ti. Y mereces hacerlo con delicadeza, con respeto por tu historia y con un compromiso que no depende de resultados inmediatos. Depende de tu decisión de no abandonar tu centro aunque el mundo te pida ruido. A partir de aquí, cuando tu emoción madre esté elegida y tu cuerpo la reconozca como hogar, podremos dar el siguiente paso con una precisión que no admite atajos. Vamos a destilar esa emoción en una escena mínima, concreta, multisensorial, lo suficientemente rica como para encender el recuerdo, lo suficientemente limpia como para no arrastrar sufrimiento, y lo suficientemente breve como para caber sin esfuerzo en los segundos definitivos con los que cerraremos cada noche. Esa escena será tu recuerdo semilla, y la plantaremos al borde del sueño con una técnica que no te adelantaré todavía para no profanar su potencia. Pero te prometo que, cuando llegues a ese punto, entenderás por qué todo lo anterior era necesario y por qué el final de este proceso no es un espectáculo, es una firma. Es un susurro que el subconsciente escucha como un contrato que decide honrar mientras duermes. Ahora que tu emoción madre dejó de ser una consigna y empezó a sentirse como una casa abierta, donde tu respiración entra y sale sin tropezar, vamos a destilar esa emoción en su forma más pura y utilizable. Una escena mínima, concreta y multisensorial que llamaremos recuerdo semilla. No porque sea pequeña o irrelevante, sino porque contiene en silencio la potencia de todo lo que deseas reproducir durante la noche. Y quiero que te acerques a esta construcción con la paciencia de quien talla una joya para la oscuridad, entendiendo que no buscamos espectacularidad, sino veracidad, que no buscamos un despliegue cinematográfico, sino una cápsula impecable de experiencia emocional, capaz de encenderse con muy poco oxígeno, de sostenerse sin forzar imágenes y de sobrevivir intacta a los cambios de tu ánimo. Porque lo que le pediremos al recuerdo semilla es que haga de puente entre tu vigilia coherente y el territorio donde el sueño decide qué repetir y qué olvidar. Y ese puente no se construye con ladrillos de reto ni de ego.
se construye con la materia humilde de lo cierto. Para encontrarlo, no corras al álbum de escenas más intensas ni a los fuegos artificiales de tu historia. Busca lo que tu cuerpo reconozca como simple y pleno al mismo tiempo. Una tarde de luz oblicua, en la que las palabras desaparecieron, y la risa se volvió un murmullo suficiente. Un abrazo que no pretendía salvar al mundo, sino sostener un segundo exacto de seguridad. Un gesto mínimo de la mano que dijo, sin decir, aquí estoy. Y todo adentro entendió. Permite que la memoria haga su trabajo sin guión. Deja que suba lo que quiera subir. Y observa con curiosidad cuál de esas escenas trae calor en el esternón, amplitud en la frente, quietud en el vientre. Y en cuanto aparezca, no la secuestres con un aluvión de detalles innecesarios. Quédate con el corazón de la experiencia, con la textura del aire, con la temperatura de la piel, con el rumor de fondo que acompañaba sin robar protagonismo, con la distancia justa entre cuerpos, con el peso real de las manos, con la sensación, sobre todo con la sensación. Porque la mente sueña en sensaciones convertidas en imágenes, no en discursos convertidos en esquemas. Verás que al principio la mente querrá adornar, querrá editar, querrá corregir la escena para que luzca más, para que diga más, para que impacte más. No la dejes. Toma esa energía de maquillaje y conviértela en atención a lo esencial. Pregúntale a tu cuerpo qué recuerda con una fidelidad implacable. Quizá un olor leve de café o de lluvia. Quizá el roce de una tela en la muñeca. Quizá un brillo en los ojos que no dependía del sol. Si la emoción madre era ternura, que la escena respire ternura en cada poro. Si era complicidad, que lo que recuerdes sea el instante exacto en que la mirada compartida dibujó un idioma propio. Si era seguridad, que el recuerdo traiga esa calma con peso amable en la espalda y descanso en el abdomen. Y si notas que la nostalgia empuja por entrar, si percibes que el recuerdo quiere convertirse en reclamar lo perdido, retírate medio paso, devuelve el foco a la emoción y vuelve a preguntar. Porque el recuerdo semilla es un vaso para la emoción, no una trinchera para el dolor. Y si permites que el dolor lo gobierne, el sueño lo repetirá como inquietud y no como encuentro. Y no viniste a eso. Una vez asome la escena correcta, reduce el encuadre sin empobrecer la vida que contiene. Elige un fragmento de entre 3 y 5 segundos reales, si lo miraras como un observador. Ese instante en que la cabeza encontró el hombro y el mundo quedó en pausa. Ese medio paso hacia adelante antes del abrazo. Ese gesto de acomodar una manta sobre las piernas compartidas. Deja que sea breve para que tu atención pueda sostenerlo sin temblar. Para que no se convierta en una película que demanda esfuerzo, necesitamos una miniatura precisa. Y ahora, con la miniatura en la mano, vamos a devolverle los 5 sentidos con exquisitez, no con barullo. Escucha si allí había un ruido de cucharillas, una ventana abierta, un tráfico lejano que se volvía arrullo. Huele si allí había madera, jabón, viento frío que entraba por el margen de la persiana. Siente si la luz templaba la piel, si el asiento cedía con amabilidad, si la ropa pesaba lo justo. Saborea si la escena llevaba el eco de una bebida, una fruta, un beso leve que dejó sal o dulzor. Y mientras ensamblas esto, vigila que el cuerpo siga redondo, que no aparezca la mandíbula tensa ni el dedo nervioso buscando el teléfono. Si algo de eso se asoma, pausa, respira un ciclo más largo. Recuerda la coherencia de la parte anterior y vuelve. Porque sin coherencia no hay semilla que germine. Quiero que veas en cámara lenta cómo esta cápsula empieza a vibrar cuando la emoción madre la inunda. Es física emocional simple. Un recipiente bien construido adquiere la temperatura del contenido sin romperse, y al revés, un recipiente flojo derrama. Por eso cuidamos tanto la forma. Por eso no dejamos huecos ni añadimos adornos. Porque lo que vas a hacer con esta semilla no es contemplarla, es activarla con un protocolo que llegará más adelante y que exige precisión. Vas a depositarla en el umbral mismo del sueño con una economía impecable, como quien deja una carta bajo una puerta sabiendo que del otro lado
la leerán con los ojos cerrados. Y esa carta debe estar escrita sin tachones, sin gritos, sin subrayados. Debe ser limpia, debe ser cierta, debe ser breve. Y sobre todo, debe estar impregnada de la emoción madre por capilaridad, no por decreto. Por eso la trabajamos ahora, despiertas, con respeto, con cariño, con el tipo de atención que solo se le entrega a lo que merece continuar. Quizá te tiente la idea de elegir varias semillas para distintas noches y pensar que así evitarás aburrirte o habituarte. No te lo recomiendo en esta etapa. Lo que el subconsciente más agradece cuando aprende una nueva ruta es la repetición elegante de un mismo trazo. La repetición no como monotonía, sino como confirmación de identidad. 7 noches con la misma semilla registran en tu sistema una vía rápida. Y cuando esa vía está tallada en tu fisiología, cuando tu respiración ya se comporta como un metrónomo amable y tu corazón marca el compás sin sobresaltos, entonces, sí, más adelante, podrás introducir variaciones. Pero ahora elige una. Confía en ella. Protégela del exceso de pensamiento. Deja que tu diario sea el guardián silencioso de los rastros. Anota al despertar impresiones, detalles, fragmentos de sueño. No para controlarlos, sino para reconocer patrones, para celebrar evidencias, para seguir ajustando con el pulso fino de quien sabe mirar. Déjame dejarte un retrato de campo para que sientas cómo se manifiesta esto cuando se hace bien. Alguien eligió como semilla algo que cualquiera hubiera juzgado demasiado pequeño. La imagen de 2 tazas apoyadas en una encimera y el gesto de empujarlas medio centímetro para acercarlas. Ni siquiera había rostro, ni palabras, ni una historia explícita. Solo la proximidad tranquila de 2 objetos cálidos y la presencia invisible de 4 manos que habían aprendido a no apurarse. Durante una semana esa persona respiró en coherencia, sostuvo el calor en el esternón y depositó la semilla al borde del sueño sin empujarla. El primer día durmió mejor, pero no recordó sueños. El segundo despertó con la sensación extraña de que la cocina olía a canela. El tercero soñó la luz de la ventana sobre una encimera que no era la suya. El cuarto soñó un dedo empujando algo. El quinto soñó las 2 tazas con una nitidez abrumadora y un silencio lleno que no pesaba. El sexto recibió un mensaje sin motivo aparente que decía apenas: ¿te acuerdas del juego de empujar tazas? El séptimo escribió en su diario gracias al cuerpo por enseñarme lo que la mente no sabe explicar. Esto no es mística hueca. Es la consecuencia de un método aplicado con honestidad y constancia. Puede que te preguntes qué hacer si la semilla que eliges, aun siendo verdadera, arrastra dolor o despierta una tristeza que te encoge. Y mi respuesta, amorosa y firme, es que la semilla correcta no hiere, conmueve sin desgarrar, sube la emoción madre sin activar la herida. Si duele, todavía no es. Busca una variante de esa misma escena donde la emoción esté sin el filo. Tal vez en lugar de la despedida uses el encuentro. En lugar de la frase truncada, uses la mirada previa. En lugar del beso que abrió una conversación difícil, uses la respiración que lo antecedió. La fidelidad no está en el dramatismo, está en la huella corporal. No necesitas el clímax de una película. Necesitas el momento que tu cuerpo puede sostener con paz. Confía en tu sensibilidad. Confía en que sabrás distinguir el brillo noble de la emoción de los destellos de la carencia. Y si te equivocas una noche, vuelve a empezar la siguiente con la humildad de los artesanos, porque esto es artesanía emocional al servicio de tu noche. Cuando ya la tengas, cuando al cerrar los ojos puedas invocar esa miniatura sin esfuerzo, cuando la textura, el sonido de fondo y la temperatura se enciendan con un par de respiraciones coherentes. Entonces estaremos listas para el siguiente movimiento. Descender la semilla desde la mente al cuerpo con un gesto somático y sellarla con una frase muda que no buscarás repetir como conjuro, sino que permitirás que brote como certeza física. Y aquí es donde la técnica se vuelve ritual, en el sentido más limpio, no por exotismo, no por rareza, sino porque une intención, emoción y cuerpo en un solo acto.
Esa unión es la que el sueño obedece con la fidelidad de los procesos naturales. Y hacia allí vamos. Pero antes quiero que saborees lo logrado, que notes que te toma menos tiempo llegar a este estado, que te sorprendas percibiendo cómo el cuerpo anticipa el trabajo y abre el camino, porque esa memoria de la práctica será tu aliada cuando entremos en los segundos definitivos, esos que se convierten en firmas si están bien hechos y en ruidos si se improvisan. Antes de cruzar a la siguiente parte, deja que te acompañe una idea que quiero que se vuelva tu norte en las noches por venir. El recuerdo semilla no es una fantasía impuesta, es una verdad pequeña que el cuerpo reconoce como suya. Y por eso funciona, porque el subconsciente no negocia con el artificio cuando el cuerpo sabe. Y si la emoción madre es el combustible, la semilla es la chispa que lo enciende en el momento exacto, ni antes ni después, en el umbral que hemos estado preparando con paciencia. Todo tu trabajo hasta aquí ha sido levantar el teatro de esta chispa, despejar la escena, sentar al público interior, pedir silencio a la mente, alinear a los músicos, y ahora sí, la chispa puede saltar. Y cuando salte, te prometo que el sueño sabrá qué hacer con ella. Por eso te pido que sigas, que no te distraigas, que entiendas que lo que viene a continuación es el descenso decisivo, el anclaje somático y la frase silenciosa que convierte en tu semilla en un mensaje que viaja, en una carta que se lee con los ojos cerrados, en una marca amable que la noche no querrá borrar. Ahora que la emoción madre palpita con la naturalidad de una casa iluminada por dentro, y el recuerdo semilla quedó destilado hasta su forma más pura, lo que sigue es el descenso definitivo. El acto en el que lo que comprendiste con la mente se convierte en certeza física, y lo que sentiste con el corazón se imprime en tu campo como una firma que la noche reconoce, aunque tú ya no estés sosteniéndola conscientemente. Y ese descenso no se logra pensando más fuerte ni visualizando con más colores. Se logra invitando al cuerpo a decir sí con un gesto impecablemente simple. La clase de gesto que parece demasiado humilde para tanta ambición y que, sin embargo, abre la compuerta exacta. Por eso ahora vas a colocar una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen, con la devoción tranquila de quien se promete a sí misma un mundo sin gritos. Deja que el peso de tus palmas te ubique, que el calor de la piel dibuje el mapa, que el esternón recuerde que ahí nace el ritmo que el cerebro obedece cuando los argumentos se vuelven inútiles, y permite que la respiración, sin contiendas ni coreografías complejas, vuelva a encontrar su compás redondo, una entrada suficiente y una salida generosa, apenas más larga, apenas lo necesario para que el sistema interprete que la guardia baja por fin el arma. Siente cómo, al cabo de 3 o 4 ciclos, algo en tu rostro se desarma sin dejarte indefensa, como si el entrecejo se abriera 1 milímetro y ese milímetro bastara para que la noche te creyera. Percibe el microdescenso de los hombros, el peso amable en el vientre, la mandíbula que abandona la idea de sostener el universo, y aprovecha ese instante donde la coherencia ya no es una meta, sino el lugar en el que estás parada para introducir, no como quien empuja, sino como quien posa, la emoción madre que elegiste. No la declares con palabras, no la expliques, enciéndela. Deja que se expanda desde la mano del pecho hacia adentro, como una tinta que corre y que no mancha. Recuerda que si necesitas apretar los dientes para sostenerla todavía no es. Que la emoción correcta se queda porque es su casa, y no porque la retienes. Y cuando notes que el pulso acompasa y la energía adquiere esa temperatura que ya conoces, entonces sí, apenas entonces, trae a la vida el recuerdo semilla. No una película, no una galería de escenas. La miniatura impecable que preparaste. 3, 4, 5 segundos concentrados. Los dedos que empujan una taza. La luz de una ventana a media tarde. El hombro que recibe tu cabeza como si siempre hubiera estado esperándola. Deja que ese trozo de experiencia caiga en la cuenca de la emoción, como una piedra lisa que encaja en un río, y que obliga al agua a cantar de otra manera. Ahora viene la parte que convierte este protocolo en rito, en el mejor sentido de la palabra.
porque aquí se cierra el triángulo entre intención, emoción y cuerpo, con una frase silenciosa que no es una consigna ni una oración memorizada. Es un asentimiento físico que ancla lo que vibra y apaga lo que sobra. Una frase que no dices con la lengua sino con el diafragma, que no articulas con la boca sino con el ritmo interno. Por eso te pido que no la busques como quien persigue una palabra mágica. Deja que aparezca como aparece un sí cuando la verdad entra a la habitación. Breve, definitivo, sin teatralidad. Para algunas será ya está aquí. Para otras será es ahora. Para otras será esto es. Y no importa la gramática, importa que al pronunciarla por dentro el cuerpo haga ese microgesto de asentir, que reconoces de otras certezas. La respiración se asienta, el pecho dice en silencio, el abdomen recibe, y la escena queda sellada. Si notas que al decirla internamente tu pulso acelera como si pidiera garantías, suelta, vuelve a la respiración, regresa a la emoción madre, limpia la semilla, y prueba de nuevo sin prisa, porque no estamos invocando, estamos confirmando, y la confirmación no grita. La confirmación baja el telón con suavidad. Imagina que todo tu trabajo hasta aquí fue construir un muelle firme al borde del agua. La coherencia fue alinear las tablas. La emoción madre fue elegir la dirección del río. El recuerdo semilla fue la barca. Y esta frase silenciosa es la correa que suelta el amarre para que la barca avance por su cuenta. Si la sueltas antes de tiempo, la corriente te devuelve a la orilla. Si la sueltas con violencia, rompes la cuerda y te quedas con el gesto y sin viaje. Si la sueltas en el momento justo, la barca se aleja sin estridencias y tú te quedas en el muelle con una paz que parece nueva y en realidad es antigua. La paz de haber hecho lo que dependía de ti y de haber dejado a la noche hacer lo que le corresponde. Y te prometo que reconocerás ese momento, porque no pide nada más, no te exige una segunda vuelta, no te pide comprobar, es un cierre que huele a cierre. Un cuerpo que se despide del día con la cortesía de quien no deja puertas abiertas para que entre el viento. Puede que la primera vez la frase no aparezca con nitidez y te preguntes si estás inventando o si estás haciendo trampa. No te juzgues. El músculo de la confirmación interna se entrena igual que la respiración. Hay cuerpos que al primer intento dicen sí con alegría contenida. Y hay cuerpos que necesitan 2 o 3 noches para dejar de asociar silencio con vacío. Cuando ocurra, y ocurrirá si respetas el orden, notarás algo tan concreto que no necesitará interpretación. El peso de las manos se vuelve placentero. La temperatura del pecho sube medio grado como cuando abrazas a alguien que te alivia. La exhalación se extiende sola sin que cuentes. Los ojos quieren cerrarse no por cansancio, sino por gusto. Y el recuerdo semilla, en lugar de desvanecerse, se queda flotando atrás como una luciérnaga que no molesta. Y en ese flotamiento reside su potencia. Porque ya no lo sostienes, ya no lo diriges, ya no lo domesticas, lo dejaste y se quedó. Y esa permanencia sin esfuerzo es el indicio de que la impronta se hizo, de que el mensaje quedó escrito en el borde donde el sueño vendrá a leerlo. Quiero regalarte un detalle técnico que pocas veces se explica y que hace una diferencia enorme cuando el cuerpo lo entiende. La frase silenciosa funciona porque sincroniza 3 ritmos que suelen ir desfasados en días de ruido: el del corazón, el de la respiración y el del pensamiento. Y lo sincroniza en un orden concreto. Primero la respiración se vuelve metrónomo, luego el corazón acopla, y entonces el pensamiento se subordina. Si intentas hacerlo al revés, obligando a la mente a mandar, el cuerpo se revela con microtensiones. Por eso el gesto de las manos no es una pose bonita, es una instrucción somática. Mano de arriba diciendo al foco ven al pecho. Mano de abajo diciendo al diafragma recuerda el vaivén. Y la frase silenciosa es el sello notarial del acto, la constancia de que los 3 firmaron. Si alguna de las firmas se resiste, no fuerces, repite el ajuste, respira, alarga, espera el asentimiento. Si te toma un minuto más, esta noche no pasa nada. Estás enseñándole al sistema una coreografía que mañana saldrá en la mitad del tiempo.
y pasado mañana en la mitad de la mitad. Podría contarte historias de personas que en el momento de anclar se torcieron hacia la exigencia y arruinaron una noche entera buscando una señal de confirmación en el teléfono. Y no te lo digo para asustarte, sino para que te ahorres esa curva. Cuando anclas, no corroboras afuera, no necesitas líneas del tiempo, no necesitas oráculos, no necesitas lecturas paralelas, porque la calidad de este trabajo se mide por la serenidad con la que cierras los ojos, por la limpidez con la que el recuerdo flota sin que lo vigiles, por la ausencia de hambre en el pecho, por la sensación clarísima de tarea cumplida. Y cuando esa sensación aparece, la práctica se vuelve autoportante. El hábito te sostiene incluso los días en que llegas más cansada o más distraída, porque el cuerpo ama la repetición que le hace bien. Y entonces, una noche te descubres sonriendo en la oscuridad sin motivo, como si un perro invisible se hubiera acomodado a tus pies. Y esa imagen basta para entender de qué va la gracia de anclar. No es un rango teatral, es un hogar. Es útil también que te permitas un breve cuidado posterior, una higiene energética mínima que no complica el proceso y lo protege. Una vez que anclaste y pronunciaste por dentro la frase, evita abrir otra puerta. No enciendas pantallas. No inicies conversaciones mentales largas. No negocies con la curiosidad. Si aparece el impulso, respóndele con el mismo gesto de las manos pero sin repetir la escena. Como quien acaricia al caballo para decirle quieto, ya estás. Y si una emoción inesperada sube como una ola, que no sea miedo. Deja que pase por encima de tu respiración. No la califiques, no la invites a quedarse ni la corras. Deja que sea agua, y el agua corre a su nivel. No hay nada heroico en esto. Hay disciplina amorosa, y la disciplina amorosa hace milagros pequeños que cambian noches enteras. Quiero darte, antes de cruzar, un ejemplo de cómo luce un anclaje bien hecho cuando la vida decide responder con señales. No para que las busques, sino para que las reconozcas sin romper tu centro. Alguien que venía repitiendo este protocolo con una fe tranquila durante 5 noches seguidas. Emoción madre de seguridad. Semilla de 2 tazas con vapor leve. Frase silenciosa. Es ahora. Nada más, nada menos. La 6ª noche, ancló con la elegancia de quien por fin siente que la cuerda se suelta sin tirar. Durmió de un tirón y despertó con la nitidez de haber soñado la encimera ajena, la luz en diagonal, un dedo empujando y una risa sin sonido. Escribió 3 líneas en su libreta sin políticamente correctos. Cerró el cuaderno y se fue a su día. A media mañana un mensaje con 4 palabras. Soñé con tus tazas. Y si esto te parece casualidad forzada, estás a tiempo de dejar que la práctica te sorprenda, porque el objetivo no es fabricar anécdotas, es organizar tu campo para que la vida reconozca tu estado y, si hay vínculo, lo roce, y si no lo hay, te devuelva la dignidad de dormir en paz. Llegados a este punto, ya no eres alguien que intenta técnicas, eres alguien que conduce el borde de su noche con la precisión de quien aprendió a pactar con su biología. Y por eso estás lista para un escalón que multiplica el alcance de todo lo que vienes haciendo. La repetición inteligente, no repetir por ansiedad, sino repetir por diseño. Una secuencia de noches que cambia el golpe de suerte. Por una frecuencia reconocible que el subconsciente no descifra como ruido, sino como identidad. Y eso exige entender algo que nos acompaña desde los primeros minutos de este recorrido. Que el cuerpo ama los patrones que lo alimentan y se vuelve más diestro cada vez que los recorre. Por eso la siguiente parte no es un adorno. Es la ampliación natural de lo que ya construiste. Vamos a ordenar 7 amaneceres y 7 anocheceres como quien programa una partitura, cambiando cada noche el matiz con el que vistes tu emoción madre para que el sistema no se acostumbre a una nota única y al mismo tiempo para que la huella se vuelva más rica, más profunda y más difícil de ignorar. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes en el cuerpo. Cuando ordenas tu respiración, eliges una emoción madre verdadera. Destilas un recuerdo semilla honesto y lo anclas con una frase silenciosa en el borde de la noche.
algo cambia de sitio por dentro, y la realidad comienza a responder con una precisión que no necesita gritos. Y ese cambio, que hoy sientes como un alivio tibio en el pecho y una claridad nueva al cerrar los ojos, es exactamente la base que te convierte en autora de tus noches en lugar de espectadora cansada de su propio ruido. Lo más valioso de todo esto no es una anécdota espectacular, ni una señal que puedas exhibir para convencer a nadie. Lo más valioso es la dignidad recuperada de elegir tu estado antes de dormir y de enseñar a tu sistema nervioso a obedecer a tu calma y no a tu prisa, de modo que, noche tras noche, el borde de la vigilia deje de ser un precipicio y se vuelva un umbral que cruzas con la seguridad de quien sabe lo que está haciendo y la humildad de quien no necesita demostrarlo. Hoy has aprendido a preparar el muelle, a soltar la cuerda sin violencia y a permitir que la barca avance por su cuenta. Ahora te toca a ti repetirlo con la constancia elegante de los artesanos, sin fanatismos, sin autoengaños, con esa disciplina amorosa que trae resultados silenciosos y contundentes. Quiero que cierres esta sesión llevándote algo simple y poderoso. No necesitas el día perfecto para que el método funcione. Necesitas respetar los minutos sagrados en los que se decide todo. Y eso significa que incluso en jornadas torcidas, incluso con cansancio o distracciones, puedes volver a tu gesto de manos, a tu exhalación más larga, a tu emoción madre, a tu semilla limpia y a tu frase muda, y sellar la noche con una firma clara que el subconsciente sabrá leer. Si una noche te caes, te levantas al siguiente atardecer y repites. Si una duda aparece, la dejas pasar sobre tu respiración como una ola que no te arrastra. Si un impulso te empuja a buscar confirmaciones afuera, regresas al cuerpo y lo recuerdas. Aquí mandamos por dentro. No prometas fuegos artificiales, promete presencia. No mendigues señales, conviértete en señal. Y cuando amanezcas con la sensación dulce de haber dormido de tu lado, sabrás que el sistema se está volviendo tu aliado, que el método dejó de ser una técnica ajena y se hizo tuyo. Ahora quiero invitarte a dar el siguiente paso conmigo, porque esto que has practicado puede afinarse todavía más hasta convertirse en una partitura semanal que haga de tu intención una frecuencia sostenida, y de esa frecuencia una identidad, y de esa identidad una evidencia que no se cae con el primer viento. Por eso voy a seguir acompañándote con nuevas sesiones donde profundizaremos en la resonancia cíclica de 7 noches, en la optimización de la semilla para distintos matices emocionales, en la respuesta correcta cuando aparezcan las primeras sincronicidades y, sobre todo, en el protocolo final cronometrado que concentra los 90 segundos más decisivos antes de dormir para sellar el campo como una obra cerrada y limpia. Si este contenido te sirvió, si sentiste el cuerpo abrirse aunque sea un poco, si te reconociste en alguna de las escenas y te descubriste respirando distinto, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo, activa la campana para que cada nueva pieza te encuentre a tiempo, y no te pierdas ninguna parte de este proceso que se vuelve más potente cuanto más lo practicas. Haz algo más por ti, y por quienes aún no han aprendido a conversar con la noche. Comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita. Déjame en los comentarios cuál será tu emoción madre esta semana y qué semilla has elegido para empezar hoy. Cuéntame cómo te fue mañana al despertar y qué detalles aparecieron en tus sueños o en tus sincronicidades. Porque leer tus evidencias inspira a otros a sostenerse cuando la mente pide rendirse. Y porque esta comunidad crece justo así, practicando sin ruido, celebrando sin teatro y avanzando con una calma que no pide permiso. Dale like si este trabajo te sumó, guarda este contenido para repetir el ritual cuando lo necesites. Y recuerda que cada noche es una oportunidad nueva para escribir con tinta fina lo que el día a veces olvida. Que tu energía obedece a tu presencia, que tu corazón es capaz de ordenar a tu mente y que tu cuerpo sabe llegar al lugar donde las cosas importantes se deciden sin palabras. Te espero en el próximo episodio con la guía completa de la semana.
con ejercicios guiados para llevar la coherencia a nivel reflejo y con la secuencia exacta que cierra el ritual con precisión de reloj. Y mientras ese momento llega, esta noche vuelve a tu gesto. Vuelve a tu ritmo. Vuelve a tu verdad. Y deja que la oscuridad haga su trabajo. Porque cuando te eliges con esta serenidad, el mundo y quien tiene que sentirlo. Aprende a reconocerte incluso con los ojos cerrados. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y acompáñame en esta práctica que, te lo prometo, se vuelve un antes y un después, cuando decides sostenerla.